Buenos días, hermanos y hermanas. Aquí estamos como cada semana para reflexionar este tema, que es la Biblia. Hoy vamos a reflexionar la octava parte de qué es la Biblia. En la anterior vimos cómo se cumplió la promesa de salvación, cómo se dio la alianza nueva y eterna. En el nacimiento de Jesús vino el Salvador prometido por Dios. En la última cena de Jesús con sus discípulos se da la alianza nueva y eterna para la salvación de todos los hombres y mujeres. Ahora vamos a ver la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a empezar esta octava parte con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de la resurrección de Jesús, Jesús convivió con sus discípulos 40 días antes de subir al cielo. Y les dijo: permanezcan en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa de mi Padre, es decir, el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 1 del 1 al 5. Después, los apóstoles de Jesús eligen a Matías como sucesor de Judas Iscariote. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, los discípulos de Jesús estaban reunidos en un solo lugar, en oración, cuando de pronto se escuchó un gran ruido que venía del cielo, y aparecieron lenguas como de fuego, y se posó cada una en cada uno de los que estaban allí reunidos. En ese amanecer de Pentecostés, no solo se cumplió la promesa del Padre, sino que se da también el nacimiento de la Iglesia universal, la Iglesia católica. Y en ese día se hacen bautizar más de 3,000 personas de más de 14 nacionalidades. Hechos 2, del 5 al 47. Después apareció Saulo de Tarso, que perseguía a los creyentes de Cristo Jesús para apresarlos y encerrarlos en la cárcel. Pero Jesús lo llamó para que fuera mensajero del Evangelio y llevara el mensaje de Dios a otros países. Hechos 9 del 1 al 22. Asimismo, Pablo dice a los judíos que no quisieron creer en Cristo, porque así nos mandó el Señor diciendo: te he puesto como luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron. Hechos 13 del 44 al 52. Ahora vamos a ver las 14 cartas de San Pablo.
Dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para que todos los que creen alcancen la salvación, los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos quiere salvar. Dios nos hace justos. Es por fe de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Romanos 1, del 13 al 17. También dice San Pablo: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes por medio de Cristo Jesús. Primera de Corintios 1, del 4 al 7. Acuérdense de esto: el que siembra poco, poco cosecha; el que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios 9, del 6 al 9. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Gálatas 1, del 10 al 12. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Efesios 2, del 1 al 6. Alégrense siempre en el Señor. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Filipenses 4, del 4 al 7. Hagan pues morir todo lo que hay terrenal en ustedes. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Colosenses 3, 4 y 5. También les encargamos, hermanos, que aprendan a disciplinar a aquellos que no obedecen y que animen a los que están desanimados, que ayuden a los débiles y que tengan paciencia con todos. Primera de Tesalonicenses 5, del 14 al 17. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor llegue pronto a todas partes y sea recibido con estimación, como sucedió con ustedes. Segunda de Tesalonicenses 3, 1. Enseña a predicar esto. Si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ni con lo que enseña nuestra religión, es un orgulloso que no sabe nada
Primera de Timoteo 6, del 1 al 5. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder y de amor y de buen juicio. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7. Porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes. Andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Tito 3, del 1 al 3. Porque he tenido noticias del amor y la fe que tienes para con el Señor Jesús y para con todos los que pertenecen al pueblo santo. Y pido a Dios que tu participación en la misma fe te lleve a conocer todo el bien que podemos realizar por amor a Cristo Jesús. Filemón 5:6. Por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón, como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Hebreos 3, del 7 y 8. En esta secuencia de un texto por carta descubrimos cómo San Pablo nos da una enseñanza basada en los 4 evangelios y lo certifica con su propio testimonio y ejemplo de vida. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Santiago 1, 2 y 3. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Por eso, queridos hermanos, ya que ustedes saben de antemano estas cosas, cuídense para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados, ni caigan de su firme posesión. Segunda de Pedro 3:17. Todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías, es hijo de Dios, y el que ama a un padre, ama también a los hijos de ese padre. Primera de Juan 5:1. Ahora, queridos hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Segunda de Juan 5. Querido hermano, te estás portando fielmente en el servicio que prestas a los demás hermanos, especialmente a los que llegan de otros lugares. Tercera de Juan 5. El Dios único
Salvador nuestro, tiene poder de que ustedes no caigan, y para presentarlos sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia. A Él sea la gloria y la grandeza, el poder y la autoridad por nuestro Señor Jesucristo, antes, ahora y siempre. Amén. Estas son las 21 cartas del Nuevo Testamento. 14 cartas de San Pablo, una de Santiago, 2 de San Pedro, 3 de San Juan y por última, la carta de Judas. Bien, hermanos, nos vemos la próxima semana en la novena parte de qué es la Biblia, Apocalipsis. Esa es la parte de la próxima semana. Dios se queda con ustedes y les deseo un feliz año nuevo y que Dios les conceda todos sus deseos y escuche siempre su oración y sus peticiones. Dios con ustedes. Hasta luego, hermanos y hermanas.